Y acá, en este caso, en el polinomio, como he dicho, tengo dos términos. En este caso, a más x. Y, por ejemplo, acá tendríamos más de... De hecho, aquí tenemos 4 términos, ¿no? Sí, 4 términos. Ahí tenemos 4 términos. Ah. 4 términos. Ahí tenemos 4 términos. Y dentro del polinomio tenemos lo que es el binomio, que consta de 2 términos. Por ejemplo, este sería en este caso un binomio que consta de 2 términos. Tenemos ahí... ¿Me escucho o no? ¿Se ve? Sí, profe, ahora sí. Ya. Ya, perdón por el problema técnico. Ya, entonces, en resumidas cuentas, tenemos lo que es que el álgebra, que dice que es la rama de la matemática que estudia las cantidades considerables en modo más generalizado posible. Siendo los árabes, en este caso, los primeros en trabajar con ellos. Tenemos lo que es un término algebraico, que en este caso está construido por símbolos, y estos símbolos en este caso pueden estar unidos mediante lo que es la división y la multiplicación, y nunca la suma y la resta. ¿Y para qué me van a servir los términos? Para formar lo que es una expresión algebraica, la cual puede estar formada por un término o por más de un término. Entonces, acá cuando tenemos la clasificación de la expresión algebraica, tenemos lo que es el monomio, que consta de un solo término, pero el polinomio consta de más de un término. Y a su vez este se clasifica en binomio y en trinomio. Binomio 2 términos, trinomio 3 términos. Y si tuviera más términos, tendría que decir que es un multinomio, ¿no? El grado de un término es el exponente. Puede ser un grado absoluto o un grado relativo. Entonces, bueno, va a ser absoluto cuando yo sume, en este caso, los exponentes. Por ejemplo, acá yo tengo el exponente 2, el exponente 1 y el exponente 1. Si sumo 2 más 1, eso es 4. Entonces acá yo puedo decir que esto es 4. Es decir, la suma de sus exponentes es 4, eso sería absoluto. Y relativo iría en relación a una letra. Por ejemplo, la letra B es de grado 2 y la letra C es de grado 1, porque el exponente es el número 1. Grado de un polinomio. Y acá trabaja de la misma forma. El grado de un polinomio puede ser absoluto o en relación a una letra. Absoluto se refiere al grado mayor. Acá no es que tenga que sumar, sino en un polinomio yo visualizo cuál tiene el mayor exponente. Por ejemplo, acá sería el x elevado a 5 tiene mayor exponente. Y puedo analizar en este caso si hay una letra en concreto, qué grado tiene esa letra en concreto, que sería el ejemplo de abajo. Acá no, porque acá tengo solamente x, ¿no? Ya, y pasamos a lo que habíamos visto previamente. No sé si se acuerdan esto, recuerden que realizamos una pequeña introducción en la clase pasada a lo que eran los términos semejantes, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Alguna pregunta? ¿O no me escucho nada? No, profe, si se escucha, todo bien. Ya, todo bien. Yo le voy a ir preguntando a ustedes para que ustedes me vayan, para saber caso me estoy escuchando, ¿no? Porque si no, podría estar hablando como loro acá y no llega ninguna información a ustedes. Ya, entonces acá tenemos lo que son los términos semejantes. Dice que dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal. ¿Cuál es la parte literal? Las letras. ¿Ya? Los números se llaman los coeficientes numéricos del término. Entonces, si tienen la misma parte literal, quiere decir que son semejantes. Entonces, por ejemplo, acá, estos son semejantes, estos pares son semejantes. ¿Por qué? Porque el A es el literal, en este caso el 2A,
¿no es cierto? El 2 sería el coeficiente numérico y el A es la parte literal. Y la parte literal se repite exactamente. Por ejemplo, acá el literal sería el B en ese segundo par y se repite exactamente. ¿No es cierto? Ya. Aquí, porque agrandé la letra, había más cosas para acá. Ya, entonces aquí el literal sería el A al cubo B cuadrado. El A al cubo B cuadrado sería el literal. Entonces observan ustedes que el A está elevado al cubo y acá el A está elevado al cubo. Y acá el B está al cuadrado y el B está al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Entonces estos son semejantes. Estos son términos semejantes. Dice ahí, son pares de términos semejantes, todos. Pero por ejemplo abajo no son semejantes. Porque aunque acá la estructura se parezca, se parece, ¿no es cierto? Pero acá el A está elevado a 2. Y acá no, pues acá es el B elevado a 2. Entonces ya no son semejantes. Aunque se parezcan, no lo son. Lo mismo acá, pues. Tenemos el Bx elevado a 4, Y. ¿Profe? Dígame. ¿Siempre que sean términos semejantes se tienen que sumar o no? Por el momento nosotros estamos identificando en esta primera instancia cuáles son semejantes. Entonces, ¿para qué se utilizan los semejantes? Para poder sumarlos. ¿Ya? Entonces acá yo tendría este, perdón, ahí, porque aquí dice y, ¿no es cierto? Se refiere y a este otro, ¿ya? Y estos dos otros, estos no serían semejantes, porque ese es B, y este tiene B, pero elevado a 4, ya inmediatamente por eso ya no es semejante. Este tiene X y este tiene A, no son semejantes. Entonces por eso aquí dice términos no semejantes. Ya, entonces ese es el concepto de que sean semejantes y de que no sean semejantes. Ya. Cálculo algebraico. Entonces aquí dice para realizar operaciones, en este caso algebraicas, consiste básicamente en aplicar las propiedades de las operaciones definidas en el conjunto de números reales. Y aquí se aplican las típicas propiedades que se debiese conocer, ¿no es cierto?, con la asociativa, la conmutativa y la distributiva, ¿no es cierto? Y obviamente la idea es trabajar también con propiedades de potencia y de radicales. Entonces la primera operatoria sería la adición y sustracción. Perdón, y sustracción, ¿ya? Que es la suma y resta. Cuando hablamos de suma y resta de términos semejantes, estamos hablando de lo que vimos en la clase pasada. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Los términos semejantes yo los puedo sumar. Por ejemplo, aquí yo estoy sumando el x cuadrado. Y en este caso tengo 2, tengo 4 y tengo menos 3. Por eso que acá sumo el 2 más el 4 menos el 3. Eso daría 2 más 4 son 6 y menos 3 serían 3x al cuadrado porque se mantiene la parte literal. Un ejemplo práctico. No sé, por ejemplo, si yo tuviera el terreno de mi casa, por ejemplo, y yo quisiera medirlo con una wincha, por ejemplo, yo podría medir aquí 5 metros. Y ahí otros 5 metros, porque la wincha que estoy midiendo es de 5 metros, no sé si me entiende la idea. Y aquí 3 metros. 5 metros, 5 metros y 3 metros. Entonces, ¿cuánto mide el largo del terreno de mi casa? 13. 13 metros.
Entonces acá, en este caso, la unidad de medida sería el literal. Entonces sería como aplicado lo que es reducción de semejantes. Entonces, uno de los principales errores que se comete es que a veces se cambia el apellido del literal. No, pues si yo estoy midiendo una longitud en distancia, en metro, no puedo que eso cambie, por ejemplo, a metro cuadrado o metro cúbico. No puedo hacer eso. Entonces está prohibido decir, no sé, pues, decir que si yo tengo la suma, esto sería la suma de 5 metros, más 5 metros, más 3 metros, y ustedes me dijeron que eso era 13 metros. Yo no puedo decir que si yo tengo 5 metros, más 5 metros, más 3 metros, eso es 13 metros cuadrados. O metros cúbicos podría ser, porque son 3M, pues, ¿no? ¿Sí o no? Esto estaría malo, lo último, ¿no? Esto último está malo, ¿no? No, cuando se multiplica, se suman los... Sí, pero por eso estoy demostrando yo con ese ejemplo que estaría malo. No es coherente este ejemplo, ¿no? Porque obviamente lo que estoy haciendo yo ahí es, no me alcanzó a medir los 13 metros con la wincha, entonces tuve que medir 5 metros, después tuve que medir 5 metros y después tuve que medir 3 metros. Y lo que hice es sumar las medidas que obtuve, ¿no? En ese concepto de sumar las medidas que obtuve, es inviable que en este caso el exponente sufra cambios de la unidad de medida. No, porque yo estoy sumando una distancia, ¿no es cierto? Para que exista un cambio en el exponente, yo lo que tendría que hacer es calcular el área de mi terreno. Pues si yo estuviera calculando el área de mi terreno, ahí sí, pues. No sé, porque si mi terreno acá mide 13 metros, si mi terreno mide 13 metros, por acá y por ejemplo acá mide 30 metros, yo multiplicaría 13 por 30 y eso me daría en unidad en metros cuadrados, pues, ¿no? Ahí aparece la unidad y eso es lo que hizo su compañero. Yo cuando multiplico, hay cambio en la unidad de medida, ¿no? Cambio en la unidad de medida. Entonces cambio en el literal. Cuando hay una multiplicación, el literal cambia. Pero cuando hay una suma y resta, el literal se mantiene. Ese es el concepto. Y pasamos a lo que es el valor numérico. Entonces el valor numérico de una expresión algebraica consiste en que yo tengo una expresión algebraica tipo, y a esta expresión algebraica tipo yo la voy a valorizar por unos ciertos valores asignados a las letras. Entonces ahí yo le doy valor. Es lo mismo que se hace cuando yo tengo una fórmula y reemplazo en este caso lo que va en las variables de la fórmula. Ahí estoy valorizando, ¿no? Ya, entonces, ¿en qué consiste el valor numérico? El valor numérico es valorizar una expresión algebraica. Por ejemplo, yo tengo esa expresión algebraica básica ahí, que es a elevado al cubo, b elevado a 4, por c elevado a la menos 1. Me dicen que para a yo tengo un valor de 3. Es decir, el 3 se reemplaza la letra A. Y para B tengo un valor de menos 2. Es decir, el valor de menos 2 se reemplaza la letra B. Y para C tengo un valor de 3. Es decir, el 3 se reemplaza la letra C. Entonces eso es lo que aplicamos acá. Como acá estaba la letra A, ¿no es cierto? Me dicen que la letra A vale 3. Por eso que coloqué 3 elevado al cubo. Es decir, que yo 3 elevado a 3. Mientras que la letra B vale menos 2, por eso coloqué menos 2 elevado a la cuarta, porque B está elevado a la cuarta. Y acá, bueno, acá me salté un pasito, porque reemplacé en este caso lo que es el valor de 3, que es C, pero como está elevado a menos 1, queda como un tercio, ¿no? Y después esto se desarrolla de forma aritmética. Se resuelve lo que es la potencia. Recuerden que al resolver esa potencia, nos da ese resultado.
Y al resolver esta otra potencia, nos daría ese otro resultado. Y obviamente este, ¿no es cierto? Como está de forma fraccionada, queda como un denominador. Entonces, ahora si yo multiplico 27 por 16 y lo divido en 3, obtengo ese resultado, ¿no es cierto? Acá lo que hice fue simplificar. Yo simplifiqué el 27 con el 3, lo cual dio 9, ¿no es cierto? Recuerde que el 27 está contenido en el 3. En este caso, si divido el 27 en 3, daría 9, ¿no es cierto? Eso es lo que quería decir. ¿Ya? Entonces sería 9 por 16, lo cual es 144. No sé si hay alguna pregunta. Ya, eso es bastante sencillo. No hay pregunta, ¿no es cierto? Espero que no hayan preguntas porque esto es bastante sencillo. Cuando lleguemos a lo que es factorización, ahí ya se complica un poco el asunto, ¿no? No sé cómo les fue a ustedes en matemáticas. Dígame. Siempre que sea un múltiplo con el número de arriba se puede reducir. Sí, pues si son múltiplos, se puede reducir. Porque los divisores son los mismos números. Es el concepto de reducir. El 27 yo lo puedo dividir en 3 y el 3 también lo puedo dividir en 3. Ahí, ¿o no? Sí, pues. Entonces, el 27 dividido en 3, ¿cuánto da? 9. 9. Y el 3 dividido en 3, 1. Entonces, por eso que queda 9 por 16, porque el 1 no se opera, ¿no? Ya, para multiplicación de potencia. ¿Por qué es importante la multiplicación de potencia? Porque cuando vamos a multiplicar, ya sea un término por otro término, generalmente va a tener exponente. O cuando quiera multiplicar un polinomio por otro polinomio, generalmente los términos internos al polinomio van a tener exponentes. Entonces, esta propiedad de potencia que dice lo siguiente, no sé si ustedes la habían escuchado esta, la habían visto en alguna parte, que dice que, por ejemplo, si yo tengo A y tengo A, pero este tiene un exponente que es N y este tiene un exponente que es M. ¿Qué es lo que se hace? Se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces quedaría N más M. Conservo la base y sumo los exponentes que sería N más M. Ya, entonces, acá yo voy a conservar la base que es X y voy a sumar los exponentes. 2 más 3 que son 5. ¿No es cierto? Acá, por ejemplo, yo no puedo sumar el 2 más el 3 más el 2. No, porque tienen que ser bases iguales. Y solamente tiene base igual el x cuadrado con el x cuadrado tienen base iguales, ¿no? Entonces conservo la base que es x y sumo 2 más 2 que son 4. Y mantengo el i al cubo. Ahí también, ¿no? Y en este caso, este de acá sería con ese, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el x sumaría 2 más 4 son 6. Y el i, 3 más 3 también son 6, ¿no? Ya, entonces, multiplicación de monomios. Ya, yo tengo multiplicaciones de monomios. Entonces, lo que vamos a hacer acá, en este caso, es multiplicar primero los coeficientes numéricos. ¿Y cuáles serían los coeficientes numéricos? Acá, por ejemplo, serían los coeficientes numéricos, todo lo que es el número. Esa es la parte que es número, que es menos 2 tercios. Acá lo numérico sería esa raíz. Y acá lo numérico sería esto, ¿no? Entonces,
yo lo que voy a hacer es separar los números y dejar junto lo que son las letras. Ya se entiende que todo está siendo multiplicado. Entonces por eso que acá coloqué menos 2 tercios por raíz de 3 por 3 medios. Y como se dan cuenta, las letras sería XY, la cual la anoté ahí. Después yo anoté XY cuadrado. ¿Ahí o no? Después yo anoté todo esto, ¿no? Y todo eso está ahí, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Después yo multiplico en este caso los números. En este caso son fracciones. Lo que hice ahí es multiplicar el menos 2 con el 3, por eso que dio menos 6. El menos 2 con el 3, por eso que dio menos 6. Y acá abajo el 3 con el 2, por eso que dio más 6. Y obviamente la raíz la dejé expresada. Entonces resulta que menos 6 dividido en 6, eso es menos 1. Entonces quedó menos raíz de 3. Ahora, ¿qué pasa con los X, con los Y, con los A? Resulta que el X lo tengo ahí, lo tengo ahí y lo tengo ahí. Y ahí realizo el uso de lo estudiado anteriormente. Ahí estaría no, ¿no es cierto? Entonces serían, este tiene exponente 1, este tiene exponente 1 y este tiene exponente 3. Entonces lo que tendría que yo sumar serían 1 más 1 más 3. Y eso es 5. Entonces por eso que después yo digo que el exponente es de 5 como se muestra ahí. ¿Y qué pasa con la Y o la Y? Ahí tienen una de exponente 1, una de exponente 2 y otra de exponente 1. Por lo tanto sumaría 4. Y sumaría 4 porque sería, la primera tiene un 1, la segunda tiene un 2 y la tercera tiene un 1. Todo esto suma 4, ¿no? Entonces sería Y elevado a 4. Mientras que el A está solitaria. Entonces esta A está de forma solitaria acá y la dejo escrita ahí. Entonces ahora yo acá anotaría la solución correspondiente. Esa era la multiplicación de un monomio por un monomio, o en este caso un término algebraico por un término algebraico. Y ahora vamos a tener lo que es la multiplicación de un monomio por un polinomio. Entonces, para resolver esta multiplicación, se aplica la propiedad distributiva. ¿Qué dice la propiedad distributiva? Que la cantidad que yo tengo afuera, que sería esta cantidad, la distribuyo hacia el interior. ¿Sí o no? Entonces, ahí yo tendría el 4x al cubo por el xy. Si se dan cuenta, la flechita de color verde está diciendo que esto que está acá, perdón, cambié de idea, ahí sí, esto que está acá, le vamos a dar un color distinto. Ya. Esto que está acá, yo lo voy a multiplicar con eso que está dentro del paréntesis. Y eso queda escrito aquí abajo, ¿no? Que sería 4x al cubo por xy. Eso no es tan difícil. Después yo aplico exactamente lo mismo, pero con el segundo término, ¿no? Entonces multiplico el 4x al cubo por el x cuadrado, ¿no? Siguiendo en este caso esa línea
que me une a ambos elementos a través de una multiplicación, ¿no? ¿Sí? No hay duda ahí, ¿no es cierto? Recuerde que resuelvo primero la multiplicación. Serían x al cubo por x elevado a la cuarta, y bajaría lo que es la y. Acá sería 4 por 1 es 4, x al cubo por x cuadrado, ¿no es cierto? Sumaría el 3 más el 2, sería 5. Entonces dice que acá se aplicó esa propiedad. Se conserva base y se suma exponente. Y por ejemplo acá tengo otro ejemplo, pero un poquito más largo. Sería 7x por x cuadrado menos y a la cuarta por z a la quinta. Entonces multiplicaría el 7x por el x cuadrado, que es lo que está acá. Después el 7x por el menos y a la cuarta, que sería lo que está acá. Entendiendo que ese es negativo, por lo tanto he colocado el negativo adelante, ¿no? Y después el 7x por el z elevado a 5. Entonces aquí ese tiene un exponente 1, lo sumo con el 2, por eso que acá aparece 1 más 2. Acá lo dejo tal cual, porque no puedo conservar base y sumar exponente, ¿no es cierto? Que son letras distintas, bases distintas. Y acá lo mismo, tampoco puedo hacer eso porque son bases distintas. Si sumo 1 más 2 son 3, entonces quedaría 7x al cubo, y acá quedaría menos 7x y a la cuarta, más 7xz a la quinta. Y pasamos a lo que es la multiplicación de polinomio por polinomio. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿No? ¿Están callados? No, profe. No. Ya, esto hasta el momento no es tan difícil. Entonces, para multiplicar un polinomio por un polinomio, se aplica lo mismo de arriba, pero generalmente más de una vez. Porque acá es término a término. Es decir, generalmente se enseña así, que el primero multiplica al primero, pero después el primero multiplica al segundo, y el segundo con el primero, y el segundo con el segundo. Entonces eso es lo que estamos aplicando abajo. Entonces lo que estoy mostrando acá es que el primero multiplica a todo ese polinomio, y el segundo también multiplica a todo ese polinomio. Entonces al final quedarían dos ejercicios de los que estaban arriba. Entonces que sería 2x por 5x y 2x por menos 2y. Acá sería y por 5x y acá sería y por menos 2y, que está abajo. Si resolvemos, 2x por 5x serían 10x al cuadrado. Si resolvemos acá, más por menos es menos, 2 por 2 son 4, y x por y es xy. Acá sería 5 por 1 es 5, y sería 5xy. Ahí lo dije eso, ¿no es cierto? Y el último sería 1 por menos 2 es menos 2, y por y es y cuadrado. Ya, entonces acá yo tengo que ver si aquí hay algún semejante. Por ejemplo, el x cuadrado no se repite, pero sí se repite este, miren, fíjense, ese. ¿O no? Entonces lo puedo reducir. Yo puedo decir que a 5 le quito 4, entonces quedaría 1, un xy. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, profe. Ya.
Entonces, a veces cuando nosotros realizamos la multiplicación de polinomio por polinomio, hay unas fórmulas que permiten que esto se agilice de una forma más rápida. Y estas fórmulas se llaman los productos notables. No sé si habían escuchado antes ustedes acerca de los productos notables. O es primera vez que lo escuchan. ¿Primera vez que escuchan los productos notables? No, profe, ya habíamos escuchado de eso. Ya. No, profe. ¿No? ¿Y dónde lo habían escuchado antes? ¿En Matemática 1? Sí, profe. Ya. Matemática 1. Sí, profe. Ya, entonces, lo que hace un producto notable es que reduce la operación de multiplicación. Ya, entonces quiere decir que yo lo aplico el producto notable y no tengo que reducir, porque ya queda todo reducido. Eso es lo que hace. Entonces tenemos el cuadrado de binomio, por ejemplo, que puede tener la forma a más b al cuadrado o a menos b al cuadrado. Y esto generalmente se lee de la siguiente forma. Se dice que si a más b está al cuadrado, esto quiere decir que el primer término, que es a, se eleva al cuadrado, ¿no? Eso dice, el primer término, que es a, se queda al cuadrado. No, se eleva al cuadrado, ¿no es cierto? Queda al cuadrado. Y el doble del primero, que sería la, más dos veces el primero, por el segundo, que es b, ¿no? Más el segundo al cuadrado, que sería b, b al cuadrado. Pero si el signo es negativo, va a quedar el primero, que es a al cuadrado. Ahora va a ser menos el doble del primero, ¿no es cierto? Por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Y hay otra que es el cubo de binomio. Y el cubo de binomio dice que el primero yo lo elevo al cubo, que en este caso sería a. Si el signo de acá es más, sería más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Y acá sería más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Y finalmente esto es más el segundo, que es b, al cubo, como se muestra ahí. Si en caso contrario el signo es negativo, sería que el primero va al cubo, coloco el negativo, sería 3 veces el primero al cuadrado por b, más, aquí siempre va a ser más, 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, ¿no? Y finalmente sería menos b al cubo, que es el segundo al cubo, menos el segundo al cubo. Ese es el cubo de binomio. Y lo otro es la suma por su diferencia. La suma por su diferencia es cuando tenemos el a menos b por el a más b. Es decir, tenemos anotado exactamente lo mismo, pero acá con negativo y acá con positivo. Que haría a cuadrado menos b cuadrado. Producto de binomio. El producto de binomio, entendiendo que el a y el b generalmente, el a y el b son números, lo que hacemos acá es decir que x por x va a ser x al cuadrado y sumamos el a más el b acompañado de la letra x y multiplicamos el a por el b acá en el tercer término. Esta se ocupa bastante para factorizar, ¿no? ¿Se acuerdan la factorización que dice dos números multiplicados que den el término central? Perdón, dos números que sumados den el término central y que multiplicados den el último término, ¿no? ¿Han hecho esa factorización alguna vez o no? ¿En matemáticas no se la acuerdan? ¿No la recuerdan? Sí, profe. ¿Ya? Que sumados den el central y multiplicados den el último término. Y existe otro, y el cuadrado de trinomio. Entonces, el cuadrado de trinomio
me dice que yo voy a elevar al cuadrado a cada una de estas letras, o en este caso estas expresiones que están acá, estos términos que están acá en este caso, sería a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, y después voy a sumar el doble del producto de dos de ellos, por ejemplo, de a por b. La otra combinación sería 2 veces b por c, y la que me falta sería el a por el c, ¿o no? Y ahí quedaría. No sé si hay alguna pregunta, aunque esto es pura fórmula, ¿no? Entonces, anteriormente nosotros vimos la multiplicación, y ahora pasamos a lo que es la división. ¿Ya? Entonces, en la división, por ejemplo, si yo acá tengo un trinomio, perdón, un término, y abajo tengo otro término, yo los puedo dividir. Profe, Dígame. es que entonces me pegó el celular cuando estaba hablando del producto de binomio en la anterior. Ya, el producto de binomio, para que lo entienda, esta es la fórmula, o más que fórmula, es la que ocupamos nosotros para factorizar, la factorización más común que existe. La factorización de un trinomio más común que existe. Cuando te decían, a ver, por ejemplo, si yo tenía este trinomio, para que lo recuerdes, que se utiliza más para factorizar este que para resolverlo, porque casi siempre llegamos a esa factorización muy común. Por ejemplo, la típica, x cuadrado más 5x más 6. Entonces acá yo digo lo siguiente. ¿Te acuerdas de esta factorización? X y X, ¿no? Entonces digo dos números que sumados den 5, pero multiplicados den 6. Entonces, ¿cuáles son los números? La suma El 3 y el 2. de 5 sería el más 3 y el más 2, ¿no? Y multiplicados dan C. Entonces cumple con esto. De ahí está el producto de binomio. Que yo, cuando sumo 3 más 2, estoy hablando de la parte central, pero yo cuando multiplico 3 por 2, estoy hablando del último término, en este caso que conforma el trinomio. Pero generalmente ustedes lo ocupan al revés en factorizar. Cuando tiene la aplicación de factorizar, que es la que vi yo, se ocupa al revés, ¿no? ¿Sí o no? La puedo aplicar de las dos formas. ¿Eso es lo que no había entendido usted o no? ¿Dónde se le había quedado pegado? ¿O a todos se le quedó pegado ahí? No, sí. ¿A todos se le había quedado pegado ahí? ¿O solamente a él? Porque mi internet no es tan bueno, pues yo estoy con internet de un teléfono, entonces a veces la señal se cae un Acá poquitito. donde vivo yo, ¿Ya? Ya, entonces, lo que voy a hacer yo tengo clases solamente con ustedes de matemáticas 2. Yo todas las clases las voy a grabar. Ahora las estoy grabando y yo esto lo subo el fin de semana. Y voy a dejar el link compartido en la página de INACAP, que va a ser mi grabación. Y ustedes también tienen la grabación de Team. Lo bueno de esta grabación es que esta grabación va a quedar para siempre. De hecho, va a quedar incluso para el próximo año, a lo mejor hasta en 5 años más va a quedar la grabación de internet. ¿O no? ¿Ya? Pero la grabación de la clase va a quedar. ¿Ya? A no ser que me traspapele, pase a borrar algo. Sería la única forma que no quedara. ¿Sí o no, chicos? No sé si hay alguna observación, ¿no? Ya. Este es el cuadrado de trinomio, yo casi nunca se ocupa tampoco. Los que más se ocupan, Profe, díganme. yo tengo una consulta. No, es que como antes estudiábamos con su canal de YouTube, ¿cuál era el nombre que no lo recuerdo? Se llama Física Virtual Academia. Ya vale.
Vale, esa era la duda. Ya, pero si no lo recuerdas, en el portal hay una lista de reproducción mía. Por lo tanto, esa automáticamente al pinchar un video vaya a cachar cuál es el canal. Ya vale, profe. Ya. Ya, y estamos pidiendo ahora lo que era la división. La división en este caso de monomio y polinomio. La primera es la división de un monomio por un monomio. Y esta división es aplicar lo que es, en este caso, la propiedad de potencia, donde yo conservo la base y resto exponentes. Acá voy a tener que aplicar esta propiedad. Voy a aplicar esa propiedad donde yo, por ejemplo, tengo a elevado a n partido por a elevado a m. Esto sería a n menos m. ¿No es cierto? Estoy hablando de esa propiedad. Para la división. Recuerda que para la multiplicación era suma, ¿no? Entonces, en este ejercicio, lo primero que yo tengo que hacer es separar, en este caso, los números de las letras. Yo creo que eso es lo más aconsejable, aunque aquí no lo separé, sí, pero lo ideal es separarlo. Dejar esto afuera como una fracción y esto como otra fracción. Ya, entonces acá lo que he hecho, si se dan cuenta, es que esta parte de acá, yo simplifiqué en este caso el 72 y el 48, es decir, lo dividí por un mismo número. ¿Ya? Tendría que ser por 24, ¿no? Voy a mostrar. Aquí, este lo dividí en 24 y este lo dividí en 24, ¿no? Y ahí dio 3 y 2, ¿no? ¿Se entiende eso, no, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Y ahora yo me preocupo de aplicar la propiedad antes nombrada. Y para aplicar esa propiedad antes nombrada, que está aquí también, ¿no es cierto? Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a dividir todo esto. Voy a decir que eso es x elevado a 4 partido en x elevado a 2. Entonces yo conservo la x y digo que esto es 4 menos 2, ¿o no? Que es lo que está acá, ¿no? Ahí se ve aplicado eso, ¿no? Y por el otro lado, yo tengo esta parte. Y esa parte de ahí tengo el i elevado al cubo y el i elevado a 5, o y, como quieran nombrarlo. Entonces, el i al cubo, porque conservo la base, ¿no es cierto? Que i al cubo menos 5, ¿no? Entonces sería 3 menos 5, y lo cual me da menos 2, ¿o no? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe, clarito. Ya. Sí, profe. Y pues eso fue lo que noté ahí. Y ahí dio el resultado. Entonces aquí, como se observa, al restar eso da 2 y al restar eso da menos 2. Lo que se hizo acá es explicar que eso se puede escribir como esto de acá, ¿no? Es entender que esto que está ahí se puede escribir como se muestra acá, ¿no? Que es 1 sobre i cuadrado. Entonces por eso que después esto ha quedado de esta forma, ¿no? Ha quedado de esa forma. ¿Por qué? Aquí lo vamos a explicar por si alguien no lo entiende. Porque si yo tengo esto, eso es lo mismo que eso, ¿no? ¿Cierto? Aquí hay un por. Entonces aquí tengo una multiplicación de fracciones. Entonces la multiplicación de fracciones que tengo ahí es esta, chicos. Es x al cuadrado
por 1 sobre y cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, este tiene un denominador que es un 1, entonces yo digo x cuadrado por 1 sería x cuadrado, y 1 por y cuadrado serían y cuadrado, ¿no? Entonces, de ahí aparece esto de aquí. Por si alguien se preguntara dónde aparecía el x cuadrado y cuadrado. Ya imagino que quedó claro eso, ¿no? Esto lo voy a borrar para que quede como está el archivo. Y pasamos a la división de un polinomio entre un monomio. Por si acaso después vamos a trabajar más de lleno con esto, con más ejercicio por si acaso. Esto estoy viendo la materia acá nomás. ¿Ya? Cuando veamos los ejercicios no va a venir resuelto los ejercicios, sino que lo vamos a resolver en conjunto. Ahora en esta clase solamente estoy viendo yo la materia por si acaso. ¿Ya? Solamente la materia. Por si alguien cree que voy un poco muy rápido. No, después tengo que repasar esto mismo, pero yéndonos a ver solamente ejercicio. ¿Estamos, chicos, no? Profe, Dígame. esta guía la va a subir al portal. Si he puesto al final de la clase como a las 6, la dejamos subida. Ah, ya, profe, gracias. Ya. División de un división de un polinomio entre un monomio. ¿Ya? Entonces, para dividir un polinomio por un monomio, en el monomio, en el monomio que es el de abajo en este caso, va a dividir a lo que es el polinomio. Entonces, y esto yo puedo aplicar lo que es la suma de fracciones. Porque acuérdense que para sumar fracciones tenían que tener igual denominador. Entonces, cuando yo sumaba fracciones estaban así y el resultado era este, ¿no? Entonces ahora yo te voy a dar la forma del resultado y tú puedes escribirla como una suma de fracciones, ¿no? Por ejemplo, si me piden que divida 15x cuadrado más 9x entre 6, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? El 15x cuadrado más 9x lo divido por 6x. Esto quiere decir que este polinomio yo lo voy a dejar, en este caso, como un numerador en la fracción. Y el denominador va a ser, en este caso, el monomio que divide a ese polinomio. Y aquí yo aplico lo antes mencionado. ¿Se acuerdan lo que les mencioné? Yo esto lo transformo en dos fracciones. Entonces esto yo aquí lo separo. Entonces esto sería una fracción. Y esta sería otra fracción, ¿no? Ahí lo separo en dos, ¿no? Entonces, esta sería esa fracción. Y esta sería la otra fracción, esta de acá. Esa sería la otra. ¿Ya? Entonces sería 15x cuadrado partido en 6x y la otra sería 9x partido en 6x. Ya, entonces, aquí yo resuelvo esto. 15 dividido en 6, lo que hice acá es simplificarlo, ¿no? Dividirlo por un mismo número, el 15 y el 6, ¿no? Ese número es el 3, ¿no? Por 3 arriba y por 3 abajo, ¿no? Entonces ahí me dio 5 y 2. ¿Ya? Y acá lo mismo. También creo que lo hice en 3. En 3 ahí. Y acá en 3. Y acá también en 3. Entonces ahí dio 3 y 2. Entonces ahora yo aplico la propiedad que vimos antes, que es esta de acá. Y ahí al lado está todo explicado en el archivo. Va explicado al lado también. Entonces aquí
Profe, le hago una consulta. Dígame. Esto es como un repaso, más adelante es más intenso la materia. Mire, este es como un mini repaso, porque lo que más nos interesa es ver lo que es factorización. ¿Me entiendes? Lo que he visto hasta el momento, vamos a tratar de pasarlo un poco más por encimita, porque lo que realmente interesa es profundizar lo que es más factorización. No sé si me entendió. Para entender lo que es simplificación de fracciones, eso es lo que interesa ver. Porque después cuando estés en cálculo, cuando tengas que resolver un límite, vas a tener que saber, en este caso, simplificar fracciones, ¿no? ¿Ya? Después cuando yo venga con los ejercicios, voy a tratar de ver menos de esto y ver más de factorización. ¿Me entiende? No sé si me entiende el concepto. Me imagino que entendió, ¿no? Sí entendí. Ya. Que igual eso me cuesta harto, hice como a la tercera vez pasé matemática, entonces eso que estamos viendo ahora igual me cuesta. Ah, le está costando esto. ¿Cómo? ¿Le está costando esto? No, le digo que a la tercera pasé matemática y este repaso así, esto que estamos viendo ahora igual se me complica un poco. Pero esto yo lo voy a volver a repasar, después vamos a practicar ejercicio. Más de esto. Ya. Pero a lo que voy yo, que van a haber algunos ejercicios que van a ser que le vamos a hincar más el diente. Se puede decir, no sé si me entiendes. Un cierto tipo de ejercicio. Que son eso, pues, lo que son de factorización y todo lo que es, en este caso, sí, pues, todo lo que es factorización y todo lo que es lo que viene después de este, que es en este caso que es la división sintética. ¿Ya? Ya, entonces tengo ahí el x cuadrado y lo divido en x. Y resulta que yo conservo la x y resto los exponentes, que sería en este caso 2 menos 1. Eso sería lo que tengo ahí. 2 menos 1. Y acá yo conservo la x y también resto los exponentes. Sería 1 menos 1. Entonces 2 menos 1 sería 1, x elevado a 1. Y 1 menos 1, eso es 0. Por lo tanto, acá te queda x elevado a 0. X elevado a 0. Y x elevado a 0 es 1. Por eso es que acá desapareció la x. Que es un número 1 al lado que no se escribe, ¿no? ¿Sí o no? Y ahí quedaría eso. Y pasamos acá a la que realmente me interesa, que es la división de un polinomio entre un polinomio. ¿Ya? Es decir, acá este polinomio que está ahí, yo lo voy a dividir en este otro polinomio. Y vamos a aplicar en este caso este método para realizar esta división. Esto no lo habían visto antes, ¿sí? Esa división, creo que no parece. No, profe. No, eso no. Ya, entonces, este polinomio yo lo voy a dividir en ese. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es que el x al cubo yo lo voy a dividir en x. Entonces, x al cubo dividido en x, esto lo tengo aquí, ahí está. ¿Y cuál es el resultado? X cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ese resultado lo anoto ahí, ¿o no? Ahí está anotado.
¿Ya? Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Sucede que ahora yo voy a tomar ese x cuadrado y le voy a cambiar el signo. Y se fijan, acá le cambié el signo. Miren, ahí está con el signo cambiado, ¿no? Y lo voy a multiplicar, en este caso por el divisor, por el polinomio divisor, que es este. Ahí, lo voy a multiplicar ahí. Pero la idea es que él esté con signo cambiado. Si me dio positivo, tiene que ir con signo negativo. Y resuelvo esto. Sería menos x cuadrado por x y después menos x cuadrado por menos 1. Entonces, menos x cuadrado por x son x al cubo y menos x cuadrado por menos 1 es más x cuadrado. ¿Correcto? Ya. Este resultado que yo he llegado acá, ese resultado lo anoto ahí. Si se fijan, ahí está anotado. ¿Y cuál es la idea? La idea de esto, ¿por qué se aplicó así? La idea es para poder cancelar ese. Quedó en 0, ¿no? Y sumamos. 5 más 1, 6. 6x cuadrado dio ahí, ¿no? Ese no tiene con quién sumarse, por lo tanto se baja. Y ese no tiene con quién sumarse, por lo tanto también se baja, ¿no? Y ahora yo hago lo mismo, pero acá. Y voy a repetir eso hasta que llegue a 0. Entonces, este término yo lo divido por el primer término, en este caso del polinomio divisor. Y ahora digo, 6x cuadrado dividido en x, esto yo lo tengo ahí, ¿o no? ¿Cuánto da? 6, ¿o no? Da 6, ¿o no? Por lo tanto lo anoto ahí. ¿Cuál sería el paso siguiente? Que este 6x yo le cambio el signo. Como acá está positivo, ahora lo anoto en negativo. Y multiplico al polinomio, en este caso, divisor. ¿Se entiende esto, chicos? ¿No? Está muy difícil. Multiplico a ese y multiplico a ese. A mí no me lo enseñaron con esta parte al lado, por si acaso, había que hacerlo mental, esto al lado. Sería menos 6x por x, eso daría menos 6x cuadrado, y menos 6x por menos 1 sería más 6x. Entonces, este resultado que yo obtuve acá, yo lo reemplazo aquí en este sector de acá, ahí. Y ahora, ¿qué consigo? Si yo sumo hacia abajo, si sumo S con S, consigo hacer un 0, ¿no? Que es el objetivo. Porque para que sea una división exacta, debo terminar en un 0 al final, ¿no? No debe quedar nada, ¿no? No debe quedar residuo. Entonces, 6x cuadrado menos 6x cuadrado sería 0, y menos x más 6x sería 5x. Y el menos 5 lo sumaría con un 0, porque acá no hay nada, sería menos 5. Entonces ahora debiese llegar a la última parte, donde tengo que dividir esto. Eso de ahí. ¿Y cómo sería? Como lo he dicho antes, el primero lo divido, en este caso por el x,
¿no es cierto? No alcanzo ya porque bloqueé la pantalla, pero ahí está. El primero, que es el 5x, lo divido por el primer término del polinomio divisor, que es x. ¿Cuánto da eso? 5. ¿Qué se hace? Este 5 acá se escribe, pero con el signo opuesto, con el inverso, que sería menos 5, y se multiplica por el polinomio divisor, que es x menos 1. Entonces ahora yo voy a multiplicar ese con ese y ese con ese. Sería menos 5 por x son menos 5x, y menos 5 por menos 1 son más 5. Entonces este resultado que yo llegué acá, ese de ahí, lo anoto acá en este sector. Justo ahí, ahí se dan cuenta ustedes que está ese resultado. Y ahora nosotros vamos a sumar. 5x menos 5x sería 0. Ahí tengo un 0. Y menos 5 más 5 también serían 0. Ahí tengo el otro 0. Si quedé con 0, 0 abajo, quiere decir que esta fue una división exacta, porque no tengo ningún residuo. Recuerden que cualquier división debo terminar con un 0 abajo para que sea una división exacta, ¿no? Entonces, recuerden que obtuvimos ese 5 de color verde ahí, y ese 5 yo lo agregué ya acá en la parte superior. Ahí está, ¿no? Entonces la solución sería esa. Si yo divido el polinomio x al cubo más 5x cuadrado menos x menos 5 dividido en x menos 1, la solución sería x cuadrado más 6x más 5. Esa sería la solución que he llegado. No sé si hay alguna pregunta. No, no hay pregunta. ¿No? Ya. Hay otro método que se llama Ruffini. No sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado Ruffini o no? O división sintética. Porque la otra era una división normal. La que está arriba, ¿no? La que está arriba no se llama sintética, sino que es una división normal. ¿Nunca habían hablado de Ruffini? ¿Escuchado nada de ustedes? No, profe, por lo menos yo no. Ya. Entonces Ruffini trabaja esto como si fuera una ecuación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo tengo dos polinomios y los debo igualar a 0. ¿No es cierto? Entonces, yo voy a igualar a 0 ambos, pero me interesa sobre todo el segundo. Y el segundo me interesa igualarlo a 0, ese que es el x menos 1, igualarlo a 0, y lo tengo anotado acá, ¿no? Fíjense que lo anoté del otro lado. Lo que quiero decir, aquí está. Ahí está igualado a 0, ¿no? ¿Ya? Ese sí o sí tiene que ser igualado a 0. Entonces me va a quedar x menos 1 igual a 0. Entonces yo lo que hago ahí es despejar la x. Por lo tanto el menos 1 pasa como más 1. Que haría x igual a 1. Entonces este valor que llegué acá de 1 es el que voy a utilizar en una tabla que voy a ver a continuación. ¿Dónde está? Ahí. Ahora, estos números que están acá, el 1, el 5, el menos 1 y el menos 5, son los coeficientes numéricos, ¿no es cierto?, que están adelante de la letra X. La idea es que esté de grado más grande al grado más pequeño, ¿no? Y por ejemplo, el X al cubo, el de grado 3 tiene un 1 adelante, el de grado 2 tiene un 5, el de grado 1 tiene un menos 1 y el de grado 0 tiene un menos 5, ¿no? Entonces por eso que acá coloqué el de grado 3 un 1, el de grado 2 un 5, el de grado 1 un menos 1 y el de grado 0 un menos 5. Y lo que voy a hacer acá, yo este número
lo voy a bajar y lo escribo ahí. Estas flechas quedaron donde cambié el tamaño de la van desfasadas. Van ahí. Entonces yo cuando multiplique, baje el 1, después digo 1 por 1, ¿cuánto es? 1 se nota ahí. Y hacia abajo sumo. Ahí sumo. Y 5 más 1 son 6. Repito el ciclo. 1 por 6, 6. Y hacia abajo sumo. Serían menos 1 más 6, 5. 1 por 5 son 5 y sumo. Menos 5 más 5, 0. Tengo que llegar a 0. Porque si llego a 0 quiere decir que el residuo es 0 y esto es una división exacta. Entonces, ahora el número 1, el número 6, el número 5 van a ser los coeficientes numéricos, en este caso, de esta ecuación que tengo acá, que es una ecuación cuadrática que va a resultar. Se entiende que cuando yo lo dividí, en este caso le apliqué el 1, este 1 de acá, porque es una división, el resultado que obtenga tiene que ser sí o sí de un grado menor al que tenía originalmente, a este, ¿no es cierto? Si este es de grado 3, quiere decir que el que obtengo acá tiene que ser de grado 2, ¿no? Y si a este le aplico otra tabla, debiese obtener uno de grado 1, y así sucesivamente. ¿Se entiende eso, no? De la reducción del grado. Bueno, me imagino que sí. Ya que guardan tanto silencio. Ya, los números que tengo delante es un 1. Entonces, el número que está más hacia la izquierda es el mayor grado. Eso quiere decir que el 1 corresponde al grado 2. El 6 corresponde al grado 1, serían 6x entonces. Y el 5 corresponde al grado 0, es decir, el que no tiene x sería un 5. Y eso es igual a 0, ¿no es cierto? Que acá lo trabajo como si fuera una ecuación. Entonces, esto quiere decir que la división dio x elevado a 6 más 6x más 5, ¿no es cierto? Por Ruffini. Que sería el otro método. Y ahí está la misma solución, ¿no? Que es x cuadrado más 6x más 5, ¿no? La misma, ¿no? Y finalmente pasamos a lo que es la factorización. ¿Se entiende hasta el momento, chicos, esto, no? Sí, profe, clarito. Ya, clarito. No creo que quede tan clarito, sí, pero... que igual a más de alguno le queda alguna duda, ¿no? Van surgiendo por el camino, profe. Ya. Ya. Me esperan un cachito que voy a buscar un café porque tanto hablar se empieza a secar un poco la garganta. Ya, la factorización. Ya, esto es más complejo porque es al revés. Es lo mismo cuando nosotros multiplicamos y después dividimos. ¿No es cierto? Para multiplicar es más fácil, pero para dividir es más difícil, ¿no? Entonces acá me dice sea AX, es decir, el polinomio AX. Y acá tengo el polinomio BX y el polinomio PX. Y en este caso me dicen con coeficientes reales. Si PX, en este caso, es igual al polinomio AX por el polinomio BX, podemos decir que AX y BX son factores de PX. Es decir, en lo que estoy hablando yo arriba, para que se entienda, este es PX. Y este podría ser AX y este podría ser BX. Son factores. Estos dos son factores del polinomio que estaba descrito anteriormente, ¿no? Entonces, cuando
Cuando nosotros resolvemos esto, que fue lo que vimos al inicio, ¿no? ¿Se acuerda cuando vimos resolviendo eso, no? ¿Están ahí, chicos, no? ¿O estoy hablando solo? Ya están, Sí, ya. profe. Ya, Sí, profe. ya cuando resolvemos esto, cuando decimos x por x, esto sería x al cuadrado. Y cuando multiplicamos x por 2, eso sería 2x. Pero ahora se da al revés. Se da en este caso el resultado y me permiten que lo escriba como estaba originalmente. Es decir, es el proceso inverso. Entonces acá decimos que x por x más 2 es la factorización de x cuadrado más 2x. Y acá a veces existen distintas formas de factorizar. Como ejemplo acá tenemos x elevado a 4 menos 1. Y eso se puede factorizar como x cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. Es decir, lo podría factorizar yo como una diferencia de cuadrados, ¿no? O para que lo entiendan, con el productor notable suma por su diferencia, ¿no? Entonces vamos a decir que x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 es una factorización de x elevado a 4 menos 1. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vamos a estudiar algunos tipos de factorización, como por ejemplo lo que es el máximo factor común, que es la más simple, entre comillas más simple. Entonces yo acá debo escribir este polinomio como un producto. ¿Y cómo sería? Lo que he hecho acá es que el x cuadrado yo lo he escrito como x por x. Y el x por y o el x por y lo he escrito xy también. Pero la diferencia que tiene es que me he dado cuenta que el x se repite, ¿no? Entonces, como se repite, yo lo anoto afuerita. Y en este caso, los otros que no se repiten, lo anoto dentro de un paréntesis. Entonces acá yo puedo decir que x por x sería x cuadrado y x por y sería xy. Y ahí estaría la factorización. No sé si hay alguna duda. Ahora, en resumen, el máximo factor común realmente sería el máximo divisor común. Para que lo entiendan por ese punto de vista. Por ejemplo, acá abajo el máximo factor común es 6x. ¿Y por qué el máximo factor común es 6x? Porque el 6x puede dividir al 6xa y al 12xy. Observen. El 6xa yo lo puedo dividir por el 6x. Entonces sería 6 en 6, 1. X con X se va, entonces esto quedaría como A. Y acá, el 12xy lo puedo también dividir en 6x. Entonces digo, 12 dividido en 6, eso es 2. X con X se va y queda 2. 2y. Entonces, acá yo puedo establecer lo siguiente. Como yo sé que el máximo factor es 6x, yo debo preguntarme, el 6x, ¿por cuánto debo multiplicarlo para que aparezca lo que estaba arriba? Y la respuesta es por A. ¿No es cierto? Que eso había dado la división que vimos anteriormente también, ¿no? Después debo preguntarme, el 12xy, ¿por cuánto debo multiplicarlo para que dé, perdón, el 6x, ¿por cuánto debo multiplicarlo para que dé 12xy? Y la respuesta es por 2y.
que fue lo que vimos acá, ¿no? Acuérdense que esa división dio 2i. Entonces ahora lo que realizamos, el término que se repite, que es el de color rojo, se escribe afuerita, ¿no es cierto? Y dentro del paréntesis anotamos los que están de color negro, que sería el A y el 2i. Y ahí queda factorizado. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? No, profe. Yo no, profe. Ya. Ya. Hay otro tipo de factorización que es por agrupación de términos. ¿Cuándo ocurre esta? Cuando no existe un término en común, ¿ya? Pero sí puedo factorizar la misma de arriba, pero por grupos. En grupos convenientes, como dice ahí. Por ejemplo, esta. Si yo veo esta, yo la puedo factorizar por 5i, ¿no? Porque el 5i divide tanto a S como a S de forma exacta, ¿no? ¿Sí o no? Sería el máximo, el 5i es el máximo divisor de ese término y también de este otro término. ¿No es cierto? En cambio, al lado va a tener otro máximo factor común. ¿Y quién es ese otro máximo factor común? El 2a, ¿no? El 2a. El 2a divide a S y divide a S de forma exacta, ¿no? Entonces, factoricemos la primera. Como se repite en este caso el 5i, es válido decir que 5i por b sería lo que está arriba, ¿no es cierto? Y también es válido decir que 5i por menos 1, acá habría un menos 1, ¿no? Daría lo que es el menos 5i. Entonces, este 5i, como se repite en las dos partes, yo lo extraigo y lo anoto afuera. Y dentro del paréntesis voy a colocar los que están de color negro, que sería el b y el menos 1. Acá aplico lo mismo. El 2a es el máximo factor común, por lo tanto lo extraigo hacia afuera del paréntesis y dentro van a quedar los que están de color negro. Ah, pero recuerde que acá existiría un 1 también, ¿no es cierto? Porque menos 1 por 2a son menos 2a. Entonces, lo que voy a hacer ahora es entregar la factorización final. Y la factorización final, ahora, tanto el 5i como el 2a tiene un factor que es común. ¿Y cuál es? Este que está acá, es el b menos 1. Ese sería ahora mi factor, en este caso común, que sería b menos 1. Entonces este b menos 1, yo lo anoto, en este caso acá afuera, ¿no es cierto? Y dentro de un paréntesis, anotaría el 5i y el más 2a. Y ahí queda la factorización lista. Ahí yo tendría esa factorización completa. Por ejemplo, acá tenemos el otro ejercicio. Acá yo estoy factorizando toda esa parte y después voy a factorizar toda la otra parte, ¿no? Esto no salió pegado, ¿eh? Tengo 2am, 2an, 2a, acá tengo m y ese 1 se perdió. Tendría que haber aparecido un menos 1 arriba también, ¿no?
Se perdió y parece en el archivo. Ahí sí. ¿Era menos 1? Sí, era menos 1. Ya. Entonces, si se fijan, acá yo esto lo voy a dividir en dos partes. Ahí tengo dos partes diferentes. ¿No es cierto? El ejercicio está en dos partes diferentes. Primero factorizo esta parte que la pinté de color amarillo, que sería esta, y después acá la que está de color celeste. Entonces debo encontrar el máximo divisor para ese término, para ese término, para ese término. Es decir, para 2AM, para 2AN y para 2A. Primero puedo observar que el 2 se repite, por lo tanto el máximo divisor común, que es el máximo factor común, tiene relación con el 2. También se repite el lado, ¿no? Por lo tanto, yo podría decir que el 2A es el máximo divisor común. Sí, de hecho el 2A divide al 2AM, al 2AN y al 2A, exactamente. Entonces, 2A por M sería 2AM, el 2A por N sería el 2AN y el 2A por 1 vamos a anotar ese 1 para no perdernos, sería el 2A. Y acá, yo también la idea es factorizarlo, ¿ya? Pero acá, por eso que no hice este desarrollo, porque acá estoy esperando hacer esa factorización, porque la idea es encontrar esto mismo, ¿ya? Entonces primero factorizo eso, y acá me voy a dar cuenta de lo siguiente. ¿Qué ha quedado esa factorización? Extraigo el 2A y todos los que están de color negro los coloco dentro de un paréntesis. Yo lo que busco acá es que esto que está aquí se repita aquí. ¿Y se repite? No. No se repite, no es lo mismo. Porque para poder hacer la última factorización tiene que ser lo mismo, no es lo mismo. Entonces lo que voy a hacer acá es factorizar como se muestra abajo por un número menos 1. Cuando yo factorizo por menos 1, yo puedo cambiar el signo de cada uno de estos de acá. Entonces si factorizo por un menos 1, quedaría más m menos n más 1. Y acá me quedaría m menos n más 1. Entonces, acá yo observo que se repite eso y se repite eso. Por lo tanto, lo dejo acá como si fuera un factor común. ¿Y de quién sería? Del 2A y del menos 1. Y ahí quedaría la factorización lista. Ya. Hay otro modelo para factorizar que es por productos notables. Entonces acá estamos viendo las factorizaciones que son por producto notable. Es decir, acá tenemos la fórmula de lo que es el cuadrado de binomio que vimos antes. Entonces el cuadrado de binomio que vimos antes acá está escrito al revés, que esto me permite para factorizar. Entonces acá me están pidiendo que factorice eso. Y también después me piden que factorice esto de acá. Entonces lo que tengo que hacer acá, si yo sé que esto es un trinomio, ¿cierto? Y probablemente creo que es por cuadrado de binomio, por la fórmula del cuadrado de binomio, es decir, por cuadrado perfecto, yo lo que voy a hacer es calcular la raíz del 4x cuadrado y la raíz del 25.
Entonces, acá yo tengo la raíz del 4x cuadrado y tengo la raíz del 25. La raíz del 4x cuadrado sería dos términos que multiplicados den 4x cuadrado. Y acá podría ser el 2x, ¿no? Y acá tendría que ser el 5. Entonces por eso se dice acá que es 2x y que es 5. Ya, entonces, acá yo tendría el valor de A y de B. Entonces yo voy a decir que el valor de A es 2x y que el valor de B es 5. Y los voy a reemplazar en esta fórmula de acá. Entonces me dice que reemplazo el 2x en la A, que haría 2x, perdón, que haría 4x al cuadrado. Reemplazo, en este caso, el 2x en la A y el 5 en la B. Que haría 2x por 5, serían 10x, por 2, 20x. Y después reemplazo, en este caso, el 5 en la B, que quedaría 5 al cuadrado, que es 25. Y yo me pregunto acá, si efectivamente esto que está aquí es lo mismo que está allá. Y es lo mismo. Entonces, si nos ha dado lo mismo, quiere decir que efectivamente es una factorización por un cuadrado perfecto, o por, en este caso, por cuadrado binomio. Entonces acá me dicen, en la fórmula, dice que si yo tengo el a cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado, eso va a ser igual al a, ¿no es cierto? Por eso acá coloqué un a, hay un a acá, al a más el b, ¿no es cierto? Y todo eso al cuadrado. Pero resulta que el a vale 2x y resulta que el b vale 5. Y ahí quedaría factorizado. El segundo ejercicio dice que yo tengo 3a cuadrado menos 2 veces la raíz de 6ab más b al cuadrado. Entonces, para comprobar que efectivamente esto es por cuadrado perfecto, es decir, es aplicando la fórmula de cuadrado de binomio, pero al revés, yo a los extremos debo calcularle la raíz cuadrada. Por eso que en el centro aparecen unas raíces. Entonces, lo que voy a hacer acá es decir, en los extremos yo tengo el 3a cuadrado. Entonces, esto quedaría como a raíz de 3. Y cuando yo obtengo la raíz cuadrada del 2b cuadrado, esto sería b raíz de 2. Ahí estaría esa factorización. Perdón, ahí estaría ese cálculo de las raíces. Estos serían los valores de a y de b. Entonces acá yo voy a decir que el a vale a más raíz de 3 y el b vale b raíz de 2. Es decir, el primer término vale a raíz de 3 y el segundo término vale b raíz de 2. ¿Se entiende eso, chicos, no? ¿Están ahí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. ¿O hay algo que no están entendiendo? Ya, ¿están entendiendo todo? Parece. Ya, entonces, acá yo coloqué los valores de A y de B. Entonces, la fórmula dice que como hay un negativo acá, yo debo tomar la fórmula que es A menos B al cuadrado, y eso sería A cuadrado menos 2AB más B cuadrado.
Entonces, la reemplazo acá. Entonces acá yo tengo la fórmula. Me dice que esto es a cuadrado es a, eso es b, perdón, no es b, es a también. Este es b y este es b. Entonces quedaría a al cuadrado menos 2 veces a b más b al cuadrado, ¿no es cierto? Que eso sería esa parte de la fórmula, que es la primera que debo inspeccionar. Entonces ahora yo debo resolver esa parte y si me da esto que está arriba, efectivamente yo puedo decir que efectivamente debo factorizar por un cuadrado perfecto, es decir, empleando la fórmula del cuadrado de binomio. Si yo resuelvo esta parte, como se indica al lado, yo resuelvo toda esa parte, me va a dar efectivamente el 3a cuadrado. Si yo resuelvo la parte central, serían 2 por raíz de 3a por raíz de 2b. Al resolver eso, me va a quedar a por b y me va a quedar raíz de 3 por raíz de 2. Ahí va a aparecer esto que está acá, ¿no? Sí, aparece eso. Y más que nada yo me tengo que fijar en el centro nomás, porque yo sé que en los extremos tiene que dar eso. Tengo que fijarme que eso al centro cuadre. Porque en el extremo yo sé que me va a tener que dar 3a cuadrado y 2b cuadrado. ¿No es cierto? Porque apliqué raíz cuadrada de esas cosas. Entonces sí o sí tiene que dar a elevarlo al cuadrado. Y obviamente, cuando yo tengo la raíz de 2b elevada al cuadrado, serían 2b cuadrado. Entonces cuadra. Si cuadra eso, yo puedo aplicar o puedo decir que el raíz de 3 por a es el a y que el raíz de 2 por b es el b. Efectivamente yo puedo asumir eso. Este es el a y recuerde que es el valor de b. Entonces la otra parte de la fórmula es esta de acá, pues me dice que es a menos b y eso al cuadrado. Pero yo ya sé cuánto vale el a. Yo sé que el a vale esa cantidad y también sé que el b vale esa cantidad y separada por un menos al cuadrado. Puedo aplicarla porque se demostró que la parte central cuadraba a la perfección con lo que estaba arriba. Si no te cuadra, quiere decir que no puedes factorizar con esa fórmula. Y pasamos a otro producto notable, que es la diferencia de dos cuadrados, que se conoce como suma por su diferencia cuando se estudia lo que son los productos notables. Entonces acá tenemos que aplicar lo mismo. Entonces, aquí yo tengo lo que es 4x cuadrado menos y cuadrado. Eso. Entonces el 4x cuadrado y el y cuadrado le vamos a aplicar también raíz cuadrada para encontrar el valor de a y de b. Porque acá yo lo que tengo en ese lugar es el valor de a cuadrado. Esto es a cuadrado. Y esto es b cuadrado. Supuestamente lo que tengo es eso. Y yo debo encontrar el valor de a y de b. De a y de b para aplicar esta parte. Entonces, aplicamos raíz al 4x cuadrado. La raíz de 4 es 2 y la de x cuadrado es x. Serían 2x. Y la raíz de y cuadrado es y. Entonces ahí yo tendría 2x y tendría y, que es lo que está acá. ¿No es cierto? Bueno, una vez que tenga el a y otra vez que tenga el b, yo puedo aplicar la fórmula.
Entonces, efectivamente, obviamente, acá sí o sí me va a dar 4x cuadrado y me va a dar y cuadrado, ¿cierto? Al resolver eso. El 2x al cuadrado son 4x cuadrado y el y al cuadrado son y cuadrado. Entonces ahora yo aplico la fórmula de forma directa. Dice la fórmula que debe ser el a más el b, el a es el 2x y el b es el y, por el a menos el b, el a es el 2x y el b es el menos y. Y ahí quedaría la factorización. Y la que tenemos acá arriba es como un poquito más rebuscada, ¿no es cierto? Resulta que yo necesito entender que eso es un cuadrado. Entonces acá como que trataron de mezclar las cosas. Resulta que eso que está ahí es un cuadrado de binomio. Entonces primero debo factorizar el cuadrado de binomio y después hacer la factorización por diferencia cuadrada. Entonces aquí yo lo que me dedico es a factorizar ese cuadrado de binomio, ¿no es cierto? Calculando la raíz cuadrada de 9x cuadrado, que serían 3x, y la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces, acá yo debo preocuparme que lo que está en el centro, eso de ahí, tiene que dar menos 2x, ¿no es cierto? Serían 2 por 3x por 2, da efectivamente 12x. Entonces quiere decir que esto realmente es un cuadrado de binomio, en este caso es una factorización por cuadrado perfecto. Y en este caso, una vez que cumpla eso, yo puedo decir, decir lo siguiente. Puedo decir que la factorización sería de la siguiente forma. Sería el a menos el b al cuadrado. Es decir, sería el a, que son 3x, menos el b, que son 2, ¿o no? Al cuadrado. Y ahí estaría esa factorización del cuadrado de binomio, ¿no? Pues ya tengo asignado el valor de a y el valor de b, que es lo que está ahí, menos el y al cuadrado. Y ahora puedo factorizar esto, pero no por cuadrado binomio, sino que ahora lo voy a factorizar por diferencia de cuadrados. Y entonces aquí, para factorizar por diferencia de cuadrados, yo digo que este sería el a y este sería el b. Entonces el valor del a ahora sería, el valor del a sería el 3x menos 2, y el valor del b sería y. Entonces ahora lo reemplazo en la fórmula. Entonces aquí tengo el a más el b, que sería y, ¿no? Más el b. Y acá yo tendría el a menos el b, ¿o no? Otro producto notable. Este se llama suma y diferencia de cubos. Es decir, yo puedo sumar los cubos o sacar la diferencia de cubos. Y es otra fórmula. Pero acá ya no debo sacar raíz cuadrada, sino que debo sacar raíz cúbica. Entonces, por ejemplo, el 27 tiene raíz cúbica, que es 3. Y el p al cubo tiene raíz cúbica, que es p. Entonces, si yo le aplico la raíz cúbica al 27, esto es 3. Y si le aplico la raíz cúbica al p al cubo, esto es p. Entonces yo ahora puedo ocupar la fórmula correspondiente a la suma de cubos, que es esta. Entonces la fórmula me dice, ahí está, hay un error, sí, este es cubo, sí. Tenía un pequeño fallo. Ahí sí.
La fórmula me dice que yo el 3 lo voy a elevar al cubo y la P la voy a elevar al cubo. Si yo elevo el 3 al cubo, quedo con 27 y la P al cubo quedo con P cubo. Entendiendo que el A es 3 y el B es P, yo puedo ocupar la fórmula, que es esto. Es simplemente reemplazar. Entonces la fórmula me decía que esto era... Acá me decía que esto era A. Acá me decía que esto era B. Acá me decía que esto era A al cuadrado. Acá era AB con signo negativo, ¿no es cierto? Y acá me decía que era B cuadrado. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo establecer lo siguiente. Voy a reemplazar acá el valor de A, acá el valor de B y acá el valor de A, pero el A está al cuadrado, por tanto, por eso tengo 3 al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí tengo 3 al cuadrado. Menos, porque ese menos de la fórmula, ahí está, dice que es A por B. El A es 3 y el B es P. Más la B al cuadrado, es decir, la P al cuadrado. Y ahora voy a tener que resolver para entregar la respuesta. Voy a tener que resolver lo que es el 3 al cuadrado, que es 9. Y ahí estaría la factorización. Y el otro es exactamente igual, pero, tiene una pequeña diferencia. O sea, más que una diferencia, tiene una pequeña... o sea, cuando yo aplique la raíz cuadrada, llegue el valor de A y de B, va a ser más engorroso, ¿no? Ni tanto, sí. Y la raíz cúbica, tengo que sacar la raíz cúbica de 3 a cubo, B cubo. Entonces, acá me va a dar la raíz cúbica de A es A, y la raíz cúbica, perdón, la raíz cúbica de A al cubo es A, y la raíz cúbica de B al cubo es B. Entonces va a quedar AB cúbica de 3. ¿Correcto, no? ¿Ahora se entiende bien eso? Me imagino que sí, ya que no responde. Y la otra es la raíz cúbica de 125. Cúbica de 125. Y la cúbica de 125, esto es 5. Entonces yo puedo asumir que el valor de A estaría dado por esta cantidad y el valor de B por esa cantidad. Lo que tendría que hacer acá es resolver esto y que dé lo que estaba originalmente, y resolver esto y que dé lo que está originalmente. Entonces sería válido ocupar el valor de A, que es este, y sería válido ocupar el valor de B, que sería este abajo. Entonces, recuerde que la fórmula dice que es A menos B, y esto es A cuadrado más AB más B cuadrado, ¿o no? Es la diferencia de cubos. Y eso me va a dar, eso va a ser igual a A al cubo menos B cubo. Y ahí está, ahí tiene un error, lo coloqué cuadrado, no va a ser más cuadrados, cubos. Ya, entonces, aquí nosotros vamos a resolver esto. Lo que se hace, se reemplaza ese valor ahí en el A, menos ese valor en el B. Después el A, el valor de A se eleva al cuadrado, más el valor de A por el valor de B, más B al cuadrado. Que recordemos que en esta parte, con esto termino, chicos, lo que me falta ahí lo voy a dejar para la próxima clase, que sería el A, ese sería el B, este sería el A, ¿no es cierto? Pero está elevado a 2, ¿no? Este sería el AB y este sería el B cuadrado, ¿no?
Y en este caso lo que tendría que hacer acá se reemplaza directo, pero siempre en esta parte en alguna oportunidad hay que resolver algo. Entonces ahora yo resolví todo eso. Entonces quedó raíz cúbica de 3 al cuadrado, que es 9, y queda a cuadrado más b cuadrado. Y en la otra me queda 5 por raíz cúbica de 3 a b, y finalmente 5 al cuadrado es 25. Y ahí estaría. Y me falta que ver esto, lo que es la factorización de los trinomios. Y ahí estaríamos listos. Con lo que es la factorización, entonces pues podemos ver ejercicios de simplificación donde se aplican las técnicas de factorización. No sé si alguien tiene alguna duda. Parece que no.